¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, depende pues la hora que nos estés viendo. Estamos de manteles largos, un invitado pues muy especial. Estamos aquí con el artista Joel Cárdenas, artista plástico y artista visual. Pues bienvenido, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Cuéntanos de tus proyectos, cuéntanos pues a qué te dedicas y pues en este mundo del arte. A lo que me estoy dedicando es a trabajar sobre todo con resina y fibra de vidrio. Es lo que estamos ahorita proyectando. Trabajo básicamente hacer moldes y de los moldes hacer réplicas de las esculturas que hacen los artistas, ya sea en diferente material, sea plastilina, sea barro, madera, de piedra. Entonces ellos me contratan para yo poder hacer una réplica de las piezas que ellos hicieron, pero en resina y fibra de vidrio. Entonces, tú se podrá decir que colaboras con otros artistas. Sí. Que en sí tu proceso es a base de ciertos pasos para llegar a completar una pieza. Sí. Ese es el proceso, pues, en la parte en que tú entras para trabajar en esa parte. Cuéntanos qué materiales has trabajado en esa parte de, pues supongo que hay diferentes artistas y diferentes materiales que utilizan ellos. Y en esa parte, cómo tú adaptas tu material de trabajo, que es la resina y la fibra de vidrio, para poder crear pues estos moldes, ¿no? Estos vaciados. Básicamente cuando la mayoría de los que me contratan son escultores, entonces ellos hacen una escultura del material que ellos están acostumbrados, ya sea de yeso, barro. Mayormente la mayoría los hacen plastilina, porque es más fácil para ellos modelar y modificar cualquier cosa. Cuando ya tienen la escultura bien hecha al 100%, que ya ellos ya saben que la terminaron, entonces me contratan a mí para yo sacar un molde basado los moldes son hechos a base de silicón y fibra de vidrio. Ya de ahí hago yo una réplica, pero con fibra de vidrio y resina. Okay. Cuéntanos un poquito el proceso de esa parte de ciertos pasos de cómo es que tú recibes la pieza. Un ejemplo, llega a tu taller, tienes un taller, cuéntanos en esa parte cómo trabaja Joel Vargas. Sí, ya a la hora de que me piden el presupuesto y se llega a un arreglo, entonces ellos me traen la pieza, depende del tamaño, porque hay piezas que en su mismo espacio y estudio de los escultores tengo yo que ir, porque son piezas más o menos como ya de 2 metros. Cuando son piezas de 1,5 metros, sí hay más posibilidades de traérnosla para el taller. Aquí en el taller empezamos un proceso de dividir la pieza en 2 partes para sacar un molde. El molde está hecho básicamente con silicón. Yo le viento 4 capas de silicón y luego ya después le pongo un contramolde de fibra de vidrio que es rígido, para que el molde de silicón no tenga movimientos. Se hace en 2 partes. ¿Para qué? Para poderlo sacar. Ya a la hora de que está el molde, aventamos 2 capas de yelco y luego aplicamos una capa de resina con fibra de vidrio. El yelco también es un derivado de las resinas. Son polímeros. Y ese es el yelco. La primera parte es el yelco para darle la textura y darle la parte más estética a la pieza. Okay. La fibra de vidrio con la resina es para resistir, para que tenga resistencia, y también depende mucho del tamaño, claro, de las piezas, ¿no? Porque si son piezas ya grandes, se le tiene que hacer una estructura metálica adentro. Sí, por la misma dimensión de la pieza. Por la dimensión y el peso. Claro. Porque hay piezas que yo he fabricado que miden 5 metros, 4 metros, entonces es contradictorio si nosotros queremos hacerla sólida con pura resina y fibra de vidrio. Claro. Porque la misma solidez reventaría la pieza. Entonces es como todo material, si es demasiado rígido el movimiento y el paso del tiempo llega a abrirse, a quebrarse, ¿no? A hacerse grietas. Entonces internamente le hacemos una estructura metálica de diferentes materiales, depende del tamaño que sea, pero normalmente son tubos de metal. Se hace una estructura, un esqueleto allá dentro de la pieza para poder sostener la pieza que estamos haciendo, la pieza ya finalizada.
esa herrería que se le mete ahí adentro o esa estructura que se le mete también se ancla a la pieza, por la parte interna se ancla a la escultura para que sea una sola pieza. Sí, para que se agrupe todo. Sí, para que se amalgame todo bien la pieza. Perfecto. Nos comentas que tienes piezas de 3, 4 metros. ¿Cuál es la pieza más o la escultura más grande que has hecho? Yo siento que, y fue una de las primeras, esa está en un restaurante que está ahí en Avenida Camelinas. Mide aproximadamente en dimensiones como 5 metros. 5 por 5. No, van a ser 5 metros por 2.5 más o menos, porque es una figura humana. Okay. Esa es la más grande que hay, y fue una de las primeras que yo empecé a trabajar, donde yo empecé a trabajar a esas dimensiones. Ok. A hacer trabajos grandes. Sí, aunque de todos modos anteriormente ya me habían contratado para una empresa que se dedicaba a hacer esculturas, se dedicaba a hacer piezas arquitectura icónica del mundo. Okay. Entonces ahí hicimos lo que era el acueducto del Tembleque, hicimos el hotel que está en Dubái. Ok, el de la isla. El de la isla también ese lo hicimos a escala, o sea, todo esos eran escalas, pero como maquetas gigantes, pero la escala de, por ejemplo, la del acueducto del Tembleque medía de altura más o menos aproximadamente como 3,5 metros pues por 10 de largo, era lo que estaba. También se hizo la Plaza de San Pedro del Vaticano, se hizo la Casa Blanca, se hicieron las torres de satélite, que es un monumento de ahí de la Ciudad de México. Se hizo también un vitral que también está ahí en el Estado de México también. Ahí fue donde yo tuve experiencia para trabajar en piezas ya grandes. En dimensiones grandes. En dimensiones grandes, entonces ya prácticamente la primera que yo hice que era pedido mío, era la que hicimos ahí en ese restaurante que me dio 5 metros y medio. ¿Fue como tu primer proyecto como para ti? Sí, en solitario. Okay. Sin depender de una empresa que me pagara para poder hacer eso. Era ya un cliente directo. Ok. Está súper chido que puedas trabajar como en dimensiones grandes o en monumentos grandes. Y referente a esto mismo, ¿qué fue lo que te llevó a iniciarte como en el arte o enfocarte en el arte? Yo aproximadamente en el año 2000 me fui a un curso a Europa de resina y fibra de vidrio porque a mí me llamaba mucho la atención manejar ese material. ¿Por qué? Porque para mí me gustaba porque era muy estético, muy barato y daba mucha... A mí me gustaba por la diversidad que tenía ese material y lo estético que era ese material al final. Bueno, la estética depende de cada quien como la quiera hacer, ¿no? Pero a mí sí me gustaba mucho la estética, que podías hacer muchas cosas y un poco económicas en ese sentido. Entonces yo estuve trabajando mucho tiempo haciendo paneles para carros, para carros de competencias de audio. Lo que eran todos los paneles interiores y donde en los tableros y todo eso. Lo que sí, como tuning para autos. Sí, pero nada más puros interiores, exteriores, ¿no? Lo que son defensas y defensas y salpicaderas y todo eso no lo hacía. Okay, te enfocabas más en el audio. En la personalización, sí, pues. En la personalización interior y estética del ¿Y qué material utilizabas? ¿Mismamente resina? Sí, era resina y fibra de vidrio. Okay. Sí. En esa parte que nos cuentas, no comenzaste tal cual como una vida artística. No. Creo que fue al paralelo, ¿no? ¿Y a qué edad tú empezaste esa parte que tú ya te considerabas un artista o que ya estabas envolviéndote o empapándote en el arte? Yo siento que yo he de haber tenido a lo mejor aproximadamente como 40 años cuando yo empecé a trabajar eso. Y fue por un amigo que él me enseñó a trabajar toda la resina, nada más la resina, en hacer figuras que se venden. Básicamente él hacía figuras religiosas. Okay. Entonces me invitó a trabajar a su taller y ahí empecé a yo ver cómo se podía trabajar con esto. Entonces de ahí pues me llamó la atención mucho hacer ese tipo de esculturas, ¿no? Claro. Y ya después él me contactó porque a él lo contactaron, lo contactó un escultor que se llama Pablo Castro,
y le dijo que si no le podía ir a hacer una pieza grande, ¿no? Y me invitó, me dijo, no, vamos, porque dice, yo nada más trabajo la pura resina, no trabajo la fibra de vidrio. Vamos para ver qué onda. Ya llegamos al estudio de Pablo Castro y pues sí estaba la pieza muy grande, fue la primera que hicimos ahí con él. Entonces sí medía muy grande y entonces mi amigo me dijo, no, yo no me aviento yo en eso, ¿no? Y yo por la necesidad y por las ganas de hacer las cosas, yo sí me aventé el reto, o sea, porque yo nunca había trabajado en esas dimensiones, lo había visto y todo, pero yo dije, sí, yo me lo aviento, o sea, yo me lo aviento, ¿por qué? Porque yo quería hacerlo, porque aparte me llamaba la atención y yo siempre he hecho yo siempre he trabajado en lo que a mí me gusta. Entonces eso me llamaba tanto la atención de que dije, sí, yo sí me aviento ese reto. Claro. Hicimos esa pieza, fuimos, la instalamos y ya después nos volvieron a contratar para hacer ya una cabeza que medía aproximadamente unos 4 metros más o menos de contorno, de 4 de alto por 4 de largo. Una cabeza que también está ahí en el mismo restaurante. Y ya en esa parte ya hubo, pues a lo mejor otra reacción, ¿no? De tu parte de, pues sí, ya trabajé una pieza en un cierto nivel, sí, y aparte de que pues sí me emocionaba y me gustaba, entonces yo dije, no, pues no voy a salirme de allí porque me gusta, ¿no? Entonces, es como todo, yo me dedicaba a hacer trabajos de clientes, pero también mi necesidad era hacer trabajos míos, ¿no? Sí, tu propia obra. Mi propia obra, entonces prácticamente fue que me empecé a meter y ya después hubo un contrato que me hicieron ahí en el taller de Pancho Ramírez para poderlos apoyar en hacer un molde para sacar un caballo. Un monumento ecuestre de José María Morelos. Esa escultura la hizo un amigo mío que es Juan Maíz, en plastilina, y entonces yo llegué a sacar el molde con silicón para poder hacer una réplica de ese caballo en fibra de vidrio. Posteriormente ellos utilizaron el mismo molde de silicón que yo hice para hacer ceras, para ellos hacer la fundición de ese caballo en bronce, bajo la técnica de cera perdida. Entonces en esa parte de tu proceso de silicón, a una parte que lo puedes usar como fibra de vidrio y resina, lo puedes utilizar de otra forma, como ellos lo utilizaron. Sí, porque... Es viable, pues, en temperaturas. Es variable, sí, porque puedes utilizar en el silicón, puedes trabajar cualquier tipo de material. Puedes utilizar yeso, puedes utilizar, hacer las técnicas de cera, de cera al vacío, a la cera perdida, para poder de allí sacar una pieza en bronce. El proceso es de que la pieza la sacan en cera del mismo silicón. Y ellos ya con la cera ya trabajan a la técnica de ellos para poder realizar la pieza de bronce. Perfecto. En ese camino o en ese inicio, ¿empezaste solo? ¿Hubo alguien que te apoyó? ¿Hubo esa parte social, familia, apoyo? ¿Hubo en contra? ¿Cómo fue tu Pues básicamente apoyo no, pero de todo mundo me detenían. Claro. Porque como yo ya estaba casado, yo básicamente era a lo mejor mi necesidad de seguir trabajando, ¿no? Tanto mi necesidad económica como mi necesidad emocional para poder seguir trabajando en eso, ¿no? Entonces nadie me detenía, pero tampoco no tenía yo ese apoyo. Claro. O sea, yo sí, en un cierto punto. Yo sí hubiera querido que a lo mejor hubiera sido yo aprendiz de alguien, ¿no? Para trabajar en eso, pero no se me dio. Y está bien, o sea, es parte de lo que yo de lo que tenía yo que vivir. Sí, en esa parte autodidacta te tocó a ti, creo, pues bastante largo camino, ¿no? Sí, experimentar y a prueba y error y me detenía yo porque pues no había los recursos para poder invertir en piezas mías. Claro. Y aparte la confianza de los escultores que me conocían y que me pedían trabajo, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que vas evolucionando y vas trabajando y vas perfeccionando, ¿no? O sea, llegas a un cierto nivel donde yo estoy en la convicción de que nunca dejas de aprender. Nunca dejas de aprender porque siempre vas perfeccionando y te vas exigiendo más. Claro, nuevos materiales, nueva tecnología, ¿no? Sí, esa parte de adaptarte incluso a estas herramientas, ¿no? Nuevas que a lo mejor tú no tenías en el pasado y ahorita te facilitan las cosas, vaya. Sí, la herramienta para eso es, o sea,
la tecnología es una herramienta para facilitarte lo que tú realmente quieres, ¿no? Cuando tú ya traes un proyecto en la cabeza, pues no te importa bueno, en mi caso, a mí, si yo tengo un proyecto en la cabeza, no me importa cómo lo voy a realizar o cómo lo voy a hacer. Pero si yo tengo herramientas que me hacen facilitar el trabajo, pues mucho más avanzo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? De que como avanzas más rápido, menos tiempo le inviertes a la pieza y es más productivo para ti en economía. Claro. Porque si yo me tardaba 15 días y ahora me tardo 7 días, es una semana que voy a es una semana que no voy a invertir en más trabajo. Porque las herramientas pues me facilitan el trabajo y la tecnología. Tuviste un proceso para poder ya, pues a prueba y error, como tú dices, sí, aventártela en tiempo antes. Sí, perdón, dentro de este proceso de prueba y error, ¿qué te hubiera gustado? Algo que al día de hoy sabes que te hubiera gustado saber cuando comenzaste con esta carrera enfocada en el arte. Pues básicamente a lo mejor me hubiera gustado que me hubieran orientado sobre el manejo de los materiales. Okay. Sí, o sea, en cuestiones de herramienta no, porque de todo modo siempre tú le vas a meter la mano, siempre vas a estar ahí al tanto. O sea, tú le vas a dar el beneficio a las herramientas como tú las trabajes. Claro. Porque ellas nunca van a solucionar un problema que tú tienes. ¿No? Sí, porque claro. Allí cuando sucede un problema y todo eso hay que improvisar, hay que tener la capacidad para ver cómo resolver lo que te salió mal, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, es un error, o vuelves otra vez a empezar de cero, claro. Y toda esa pérdida de material es tuya. Sí, porque claro, no se la puedes cargar, sí, pero de todos modos eso es un aprendizaje porque vas aprendiendo cómo no hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que a lo mejor me hubiera gustado a mí, que alguien me hubiera enfocado o que me hubiera yo sido aprendiz de esas... Empapado, pues, de esas técnicas, sí, o sea, de que ya prácticamente yo hubiera querido que ya me hubieran digerido todo, ¿no? Eso es lo que yo hubiera querido. Uh-huh. Pero el día de hoy aprendo de que si yo no hubiera experimentado, yo no hubiera fallado, yo no hubiera tenido detalles, o no son errores, sino que cosas que a mí no me gustaban, no hubiera aprendido. Claro. Entonces aprendes de lo ya experimentado de otras personas, pero porque así te lo dijeron, no porque lo aprendiste en vivo. Sí, exacto, sí es muy diferente el contexto. Y en esa parte, ahorita actualmente, ¿qué es lo que más has valorado o que te ha dejado el arte? Pues me ha dejado muchas satisfacciones porque realmente es un orgullo muy particular y muy propio porque dices ya llegué a la culminación donde yo tenía que llegar y lo dejas ir. Claro. ¿Sí me entiendes? Lo dejas ir porque ya se acabó el proyecto, pero ya estás con ansias otra vez de recibir otro proyecto para poder experimentar. Claro. Yo soy una de las personas que a mí no me gusta lo repetitivo, ¿sí me entiendes? Yo tenía un cliente que yo le hacía macetas. ¿Por qué le hacía macetas? Porque era la necesidad que yo tenía, era la parte que yo tenía que trabajar para sustentarme, ¿sí me entiendes? Claro. Es la parte de vivir, de tener dinero para lo que yo necesitaba. Claro. Y cubrir las necesidades que yo tenía, tanto yo como mi familia. Pero era un repetitivo, hacer lo mismo, eso a mí me cansa. Eso a mí me agobia, ¿sí me entiendes? Claro. Pero en cambio, cuando llega otro cliente, que es un escultor, todos los escultores siempre te mandan mandar hacer piezas diferentes de su autoría, ¿no? Claro. Pero para mí es un reto, ¿por qué? Porque los hacen con ciertas dificultades, ellos las hacen, pero para poder hacer todo el molde implican ciertas dificultades, porque tú tienes que plasmar en la pieza que no se vean las uniones que tú tienes que hacer. Claro, sí, porque a veces el escultor pues le esculpe con esa idea de así quiero mi pieza, ¿no? Eso lo traigo en la cabeza, claro, pero no piensas... De que tengo que hacer un molde para sacar una pieza. Sigue un proceso. Sí, exacto. Ellos no se van a meter en ese rollo, no es su trabajo. Claro. Entonces tú tienes que adaptarte, al escultor. Otra, te tienes que adaptar a las ideas que él trae en la cabeza. Y al material incluso que utilice, ¿no? Sí, al material, porque tienes que ver, o sea, qué dimensiones, qué calidad quieres, porque ahí también se puede manejar, aunque sí es misma resina y fibra de vidrio, de todos modos se encuentran calidades. Por supuesto, tanto en peso y todo eso. Sí, ¿no? Entonces hay calidades donde realmente el cliente es muy específico en eso, la quiero de esta calidad, y entonces tú de esa calidad la tienes que entregar. Claro. Sí, ¿no? Sí. Le das todas las opciones o las opciones que hay dentro del mercado, claro. Porque tampoco no podemos hacer una estandarización. Sí, no le podemos dar
Cuando yo empecé no existía todavía aquí en el país no llegaba lo que era la resina epóxica, que es ahorita lo que está dando, que es muy estética y es muy variada y para muchos usos, ¿no? Cuéntanos un poco de la resina epóxica, la diferencia de la resina, sí, bueno, que común usas. Sí, la resina que normalmente yo trabajo, que empecé yo a trabajar, tienes que darle cierto tipo de parámetros, cierto tipo de tiempo, cierto tipo de cantidades para que la resina no se caliente de más, porque a la hora de que tú catalizas una resina tiene una reacción y la temperatura sube demasiado. Entonces las piezas si fue muy, el calentamiento fue muy rápido, muy drástico, las piezas las quebra, las hace quebradizas, las truena, sí. Okay. Entonces es por eso de que en ese proceso, aunque yo ya tenía la parte teórica cuando fui al curso allá en Uruapan, yo ya tenía lo teórico, pero ¿qué era lo que tenía yo que aprender? Lo práctico, ¿no? Saber exactamente los estándares, lo que me podía beneficiar la resina, lo que yo podía trabajar, hasta dónde podía estirar, hasta dónde no podía estirar, para poder hacer ese trabajo, ¿no? Entonces empieza a llegar la resina epóxica, empiezo yo a darme cuenta de la resina epóxica que tú podías trabajar y no tenías que tener tanto cuidado con eso, porque ya son resinas mucho más finas, mucho más elaboradas, mucho más trabajadas. Más profesionales en un cierto punto. Específicamente para dar otro tipo de trabajo. Okay. ¿Sí? Entonces, más o menos yo creo que aproximadamente 5 o 6 años fui ha de haber sido uno de los primeros cursos que dieron de resina epóxica, ¿no? La empresa venía de Canadá, entonces vas, pagas la inscripción, te dan un curso de 4 horas y todo ese rollo. Y básicamente lo que yo alcancé a aprender, pues sí, o sea, es muy estética la resina epóxica. Muy bonita, o sea, te da una variedad demasiado, pero empiezas a entrar en lo que en el ¿cómo puedo explicar? En el manipuleo. En el conflicto. Para mí un conflicto porque claro. te quería manipular que exactamente esa es la resina de la que funcionaba, que era buena. La mejor y todo ese rollo, ¿no? Pero la gente, como yo ya sabía todo ese tipo de materiales, ya lo sabía trabajar. Entonces para mí era un conflicto que me quisieran manipular sobre eso, si yo ya la sabía. Claro. Venderte el producto. Sí. Entonces básicamente eso fue lo que entraron. Y está bien, es un negocio y es todo. Ahí la bronca es de que quién es el que quiere entrar en eso, ¿no? Entonces, yo conozco ese tipo de resina, entonces para mí se me abre un poco más el campo. Okay. Para trabajar con otro tipo de clientes. ¿Por qué? Porque yo ya no trabajo nada más eso, sino que trabajo también ya resinas muy específicas, muy buenas y muy caras. Otras calidades, claro. Sí, porque más o menos la diferencia de precios es de lo que yo trabajo, del que yo empecé a trabajar era 1 y las epóxicas 6 veces más caras. Okay. Entonces estamos en un país donde realmente el mercado es más reducido. Sí, claro. Quieres lo mismo pero con resinas más baratas, entonces no se puede llegar a la calidad que ellos te esperas, claro. Sí, porque si tú tienes cobre y una persona quiere que se la hagas de oro, o sea, eso relativamente no puedes hacer. Puedes hacer la misma pieza y todo, pero el material es el que cambia, sí. ¿Y qué trabajos, qué obras has hecho con esa resina epóxica? Básicamente he trabajado con mesas he hecho pisos, no he hecho porque no me ha llegado ningún cliente, pero sí una de las últimas veces trabajamos con un cliente que le hicimos unas mesas con resina epóxica y más o menos las mesas medían como 4 metros y medio de largo por 1 metro de ancho, más o menos era para un espacio que él tenía para convivir. Tipo comedores. Sí, entonces con ese cliente hicimos 4 mesas. Entonces allí también es una satisfacción, ¿por qué? Porque ves lo estético que es la pieza y se ve muy bonito, entonces pero muy caro, pues esa es de alta gama, claro. Entonces estamos en un lugar de que relativamente la realidad económica en este país eso muchas veces pues tienes que decidir. Es una realidad, claro. Tienes que decidir la estética o me ahorro un varo, una lana, ¿no? Claro. ¿Tú cómo ves esta parte justo de la valorización del arte? ¿Crees que, por lo menos en el estado donde estamos, crees que la raza tiene esta capacidad de valorar el arte? ¿O realmente
da igual. Pues yo siento que a muchos les da igual y a otros no les importa, ¿no? Porque estamos está tan manipulada la sociedad de que prefieren un iPhone que una pieza de arte, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, prefieren a lo mejor pagar 10,000, 12,000 pesos en un iPhone que pagar en una escultura, ¿no? Una pintura. Una pintura. Claro. Que relativamente eso me lo hizo ver un maestro que se llama Juan Torres, que él está en Capula. Saludos al maestro Juan Torres. Que para mí fue un maestro, pero también fue un cliente, que es un cliente muy bueno para mí. Porque no bueno en la cuestión económica. Es bueno porque a mí me ayuda, me da permiso de intervenir en sus obras para poder trabajar. Claro. ¿No? Entonces, cuando yo le ofrecí mi trabajo, hacerle la réplica de sus piezas, porque todas sus piezas son fundidas en bronce. Uh-huh. Se las funde la mayor parte, es Pancho Ramírez también. Y entonces yo le dije, maestro, pues yo le puedo hacer la réplica de sus piezas y todo ese rollo y todo. Y sí, pues relativamente el precio pues baja exageradamente, ¿no? Claro. Pero él me dijo, ¿sabes qué, muchacho? No es el hecho de que yo no quiera. Lo que pasa es que tus piezas no tienen plusvalía como tiene una pieza de bronce. Claro, el costo pues del material. Metal. Y la obra. Claro, sí. Todo lo que conlleva una obra para todo el proceso, sí. claro. Porque esa pieza en bronce en cualquier parte del mundo vale. Claro. Sí. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Vale por el arte y vale por el material. Claro. Mis piezas no digo que no, las piezas que yo hago no digo que no valgan, sí valen. Pero también es muy reducido el ese. ¿Por qué? Porque él dice, nosotros invertimos en una pieza, o mis clientes invierten en una pieza de bronce. Justo como eso, como una inversión. Como una inversión, claro. Porque ahí tienen la pieza. Claro. La inversión es el material. La otra inversión es que va firmada por un artista, ¿no? Por un gran artista. Entonces ya dentro del ranking de autorías, ya tienes un prestigio. Entonces tu firma vale un prestigio, ¿sí me entiendes? Entonces él me decía, es eso. Dice, tu obra, tú puedes hacer bien, tú puedes hacer lo que exactamente la pieza que hace el fundidor, tú también me la puedes replicar y se van a ver de las mismas dimensiones, no cambia y todo. Pero es diferente proceso. Sí, diferente mercado. Y claro, como es diferente, también diferente precio. Claro. Pero no dejan de funcionar y no dejan de ser figuras de ornato. O no dejan de realizar el objetivo que realmente se hace desde un principio, ¿no? Claro. Sí. Y ahorita que hablas justo del maestro Juan Torres y de maestros, ¿quiénes son las personas que influyeron en ti o los personajes que influyeron en ti para hacer arte o para incursionar en el mundo del arte? Mira, yo siento que a lo mejor una de las primeras influencias es a veces las inquietudes que tú tienes como cuando vas empezando, ¿no? Te empapas y tu mundo se empieza a abrir y empiezas a tener la capacidad de observar más y todo eso, y ahí yo ya tenía esa inquietud, ¿no? Okay. Porque mi papá siempre también tenía la inquietud de hacer algo, pero no tenía las herramientas, no tenía el material, no tenía el tiempo también, claro. Eso es mucho, ¿no? Entonces él, precisamente donde yo tengo, en una de las fachadas donde yo tengo el taller, es de la casa de mi papá, pero él allí fabricó un Cristo hecho de madera a base con puro escofín y puro machete. O sea, son herramientas muy básicas, claro. Sí, pero que dan forma, ¿no? Claro, y te sirven para lo que sí, es. Entonces él desarrolla su arte, y de ahí yo creo que yo también tenía ya una parte, ¿no? De que a mí me indicaba hacer esto. Claro, ¿sí ya venía pues en la genética. Sí, en la genética, o yo ya tenía esa pequeña influencia, ¿sí me entiendes? Eso. No tan enfocada al 100%, porque no era su modo de vida de mi papá. Claro. Pero sí era una influencia que ahí me aventaba, ¿no? Entonces me empiezo yo a influir allí, y luego aparte me empiezo yo me empieza a crecer mucho más mi necesidad, pero también me empieza ya a ir un poco, tener la facilidad de yo poder invertir dinero mío para poder empezar a trabajar, en conseguir materiales, en conseguir incluso los cursos, yo siempre ya me los pagué yo. Claro, una inversión en un cierto punto. Sí, entonces me empezó a influenciar todo eso, y en cuestiones de información por otros medios, ya sea la televisión
o libros, porque en mi tiempo pues no había internet. Claro. Entonces no tenía yo demasiada influencia. ¿Por qué? Porque yo no tenía la posibilidad de adquirir todo eso. Que actualmente tienes esa herramienta en tu mano. Sí. O sea, si yo a lo mejor hubiera conocido a alguien, me hubiera influenciado a conocer a Da Vinci, pues a lo mejor sí hubiera tenido una influencia, ¿no? Claro. Uh-huh. O a lo mejor si me hubieran influenciado, ¿qué te diría? Otro tipo de escultores. Pues a lo mejor sí, ¿no? Me hubieran influenciado. Sí, te proyectas. Sí, pero yo prácticamente yo veía las esculturas y yo decía, pues sí, están bien, pero yo nunca tenía la información ni de quién eran, ni cómo estaban hechas, ni yo sabía cómo era el proceso. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, simplemente no tenías ese conocimiento. Sí, no lo tenía, entonces eso era lo que prácticamente yo no tengo un autor que me haya influenciado para eso. Ahorita sí, el día de hoy ya admiro a muchos artistas, ¿no? Porque sé la complejidad de trabajar, ¿no? Claro. Sé los detalles que hay que hacer y lo que hay que estar, lo que hay que mover para poder hacer. Claro. Lo que te gusta hacer. Claro. Perfecto, bandita, vamos a hacer una pausa, vamos a checar cámaras, vamos a checar la bebidita y estamos pues en siguiente, ¿vale? Continuamos, bandita, aquí con el artista plástico, artista visual, Joel Cárdenas. Seguimos pues tus redes sociales, cuéntanos ese proyecto con las Catrinas, con el maestro Juan Torres. Sí, fue un proyecto que me invitó el maestro Juan Torres, ahí de Cápula, donde como yo ya le había hecho varios trabajos en la casa de él, réplicas de sus piezas en fibra de vidrio, que también las tiene en exposición ahí mismo en su casa. Cuando quieran pueden ir ahí a Cápula. Tiene una escuela, ¿no? Incluso. Sí, tiene una escuela de pintura. Bueno, manejan varias artes ahí, lo que es impresión, lo que es barro, lo que es modelado y lo que es pinturas. Okay. Entonces le llega el proyecto a él por parte del ayuntamiento, de la Secretaría de Turismo, y lo contratan a él, entonces él me manda a llamar. Saludos a la Secretaría de Turismo. Porque me manda a llamar porque incluso el trabajo iba a ser a base de fibra de vidrio, las piezas. Okay. Entonces me habla y ya vemos y ajustamos fechas y todo para empezar a trabajar con él. Entonces, esta última vez que trabajé con él, crecí un poco más porque me dio la oportunidad de intervenir y trabajar con él desde cero. O sea, empezaste desde la primera estructura hasta la pieza. Sí, okay. Sí, porque yo llegué y dijo, vamos a hacer la estructura de herrería para tantos metros y todo, me dio las especificaciones. Llegué, armamos la estructura para poder hacer, y después la rellenamos con espuma de poliuretano, que eso nos ayuda para sostener más la base de la pieza, y empezamos a empezarlos a cubrir de plastilina. Okay. Empezamos a cubrir de plastilina, ya vio dimensiones y todo, y empezamos a trabajar. Ya le empecé yo a ayudar a hacer unas partes, no todo porque yo le quería ayudar, pero él me decía, no podemos meter 2 manos en este espacio. Porque se ven Se notan. Claro. ¿Sí me entiendes? Esa experiencia, ¿no? Sí, y yo no lo sabía. Claro. Y entonces me dice, ponte a hacer los solanes de la S. Entonces yo me puse a hacer los solanes y todo. Y me dice, tienen que ser simétricos, tienen que ser exactos, igual como el primero que yo te puse de muestra, tienen que ser todos los demás. Detalles, ¿no? Sí, dice, tienes que educar tu vista. Entonces, pues yo trataba de hacerlo igual y para mí era igual, ¿no? Claro, pero ellos decían, no. Okay. Ya con el colmillo ya sabe. Educa tu vista. Y entonces, pues con mucha paciencia y todo, pues empezamos a trabajar con él y llegamos hasta terminarla ya con la plastilina, donde yo realmente alcanzaba a observar las técnicas que él utiliza para poder trabajar, toda la herramienta que utiliza para él trabajar, claro, para hacer el modelado, ¿sí? Para esculpir. Y la facilidad con lo que él lo hace, y alcanzas a ver lo grande que es un escultor para poder hacer eso, ¿no? Lo valioso. Cada quien su trabajo y cada quien está adaptado para poder hacer eso, ¿no? Y aparte, pues que también tiene años. Sí, claro. Años el maestro trabajando, ¿no? En eso. Ya después de que quedó terminada en plastilina, entonces entro yo. Ya va parte de tu trabajo. Sí, él ya no sale porque mi trabajo, que lo que seguía era ya mi trabajo, ya lo sabía yo hacer. Claro. Terminamos el molde y empezamos a hacer una Catrina. Ya el molde
eso lo trabajamos en su casa de allá de Capula. Okay. El modelado y el molde. Ya cuando terminamos el molde, ya para mí era más fácil traérmelo para mi taller para yo empezar a hacer las réplicas acá con resina y fibra de vidrio. La primera la hicimos con resina y un color natural, normal, blanco. Ya cuando terminamos la pieza del taller nos fuimos y se la llevamos a Capula. Entonces yo dije, pues ahí se la vamos a dejar. Pero ya cuando llegamos con esa, porque yo le avisé, mañana le llevo la pieza. Está bien. Entonces ya llegamos, ya cuando llegamos ya tenía ahí las pinturas, brochas y todo el rollo y la chingada. Y yo dije, bueno, pues está chido, pues ya le va a dar, ¿no, maestro? Vaya bien, que ya chido. Entonces sí, pues nos fuimos temprano, ¿no? Para llevar la pieza. Entonces ya le va a dar, maestro. Dijo, ya empiézate a abrir los botes y la chingada y tráete el thinner y todo. Y yo dije, claro, pues vamos a pintar. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué, maestro? No, pues hay que darle, y a ver, empiézale a embarrar y todo eso. Unas técnicas que yo nunca me imaginé que pudiera hacer, porque primero las pinta de un color y le ayudamos a pintar las hojas de un color base. Okay. De eso después se le empieza a patinarlos con otro tipo de trasfondos. Que yo no sé, yo nunca había tenido la experiencia de ver que en un color, arriba de otro color, te da un cierto tipo de patinado y te da una visualización diferente, porque te da fondos, te da dimensiones. Claro, relieve. Sí, entonces otra experiencia, o sea, yo llevaba 2 experiencias de ayudarle al maestro a trabajar desde el modelado, y ya después cuando la pieza, ya hizo yo mi trabajo, le entregué la pieza y empezarle a ayudar a pintar, o sea, también es otro tipo de experiencia. A terminar la pieza, otro proceso, sí. Que yo digo, o sea, está chido porque pues muchas veces los artistas son muy cerrados, egoístas en sus técnicas. Sí, la palabra. Sí, por cuestiones, ¿no? Otra experiencia que yo adquirí a la hora de pintar las piezas con él. Claro. Antes, previamente, ¿ya habías trabajado así con pintura? ¿Ya has hecho pintura o algo así? No, en mi fuerte no. Yo utilizo la pintura, pero por la necesidad de darle un color a una pieza que muy específica me la pide. Una terminación, vaya. Sí, pero él trabaja con puros pinceles, y no, yo para poder pintar una pieza yo utilizo una pistola para pintar como pintar un auto, un carro. Una compresora y una pistola de pintar. Era como que ya las experiencias que yo he tenido, y porque era necesidad, porque yo tenía que entregar la pieza, ¿sí? Claro, sí. Entonces esta vez fue como tu primera vez en contacto con brochas y pinceles y pintura. Sí, entonces te das cuenta que pues también otra rama, ¿no? Claro. Porque dices, puedes pintar, no nada más puedes pintar en cuadros, o sea, puedes pintar en una escultura, quieras, claro. Pero también haz de cuenta que das dimensiones y todo en una pieza. Claro, usas las mismas técnicas. Sí, saber utilizar las técnicas y saber todo eso. Y a mí sí me sacó de onda cuando estábamos allí y tenía un thinner y era donde limpiábamos todas las brochas, ¿no? Y entonces tenía un color así rosa muy bonito y se le iba a poner. Yo dije, pues se va a ver bonito y todo. A ver, tráeme el thinner. Y entonces todo el thinner así sucio agarró y se lo vació a la rosa y le mezcló y le chingale que maestro, pero ese thinner está sucio. No, así sirve. Se lo pone, ¿ya? Y empieza a patinar y me da le da un rosa, pero un rosa sucio. Pero se ve elegante, claro. Se ve muy estético, ¿sí me entiendes? Intencional, vaya. Sí, o sea, no son colores vivos, sino que son colores que te da o te manda una idea de que es una pieza que ya fue de tiempo. Ese es un patinado como de envejecimiento. Entonces eso dices, o sea, puedo convertir una pieza nueva en algo viejo que te dé la ilusión de que tiene mucho tiempo esa pieza ahí. Claro. Y justo hablando de esto, de nuevas experiencias y de ir conociendo nuevos materiales, ¿qué te gustaría a ti decirle a alguien que va empezando o que va incursionando en una carrera similar a la tuya? Pues mira, que no se detenga. Ahorita este tiempo es mucho más fácil todavía para poderlo hacer porque tienes demasiada información. Claro. Pero también tienes que tener la capacidad de creerme si la información es buena o no es buena, porque en el internet yo he visto procesos, porque yo a veces que tengo también la necesidad de ver con los materiales que yo trabajo y veo los procesos y no, hombre, te lo dan de maravilla. Pero no te dan exactamente, se ve fácil, pero no te dan exactamente lo que realmente tienes que tener como experiencia. Sí, o evitar ciertos errores. Sí, el colmillo que tú desarrollaste durante todo tu aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces,
yo el consejo que les diría es de que simple y sencillamente tienen algo que hacer, pues que no les importe sobre todo que no les importen las opiniones de los demás. Porque cada quien opina a la experiencia que cada quien tiene. Entonces, si tú quieres realizar algo, pero alguien no tuvo muy buena experiencia en lo que iba a hacer, te va a decir que no. Claro. Porque te va a dar la experiencia de él. Pero nadie va a tener tu experiencia que tú tienes, o la experiencia que vas a adquirir. Ahora, no necesariamente para ser, supongamos, para ser modelador, o sea, para modelar no es necesariamente tener las plastilinas o los materiales más caros. Claro. Porque el material más caro no te da la calidad de lo que tú vas a hacer. Es talento. Porque aquí lo que vale es la creatividad que tú tengas y la calidad que tú tengas en tus obras. La disciplina. Porque puedes trabajar a lo mejor hasta nada más con puro barro, pero si eres experimentado y eres bueno y lo quieres hacer, en el barro te vas a experimentar y vas a hacer la experiencia para poder tener una buena pieza de calidad. Claro. ¿No? Entonces, vanamente o dentro de las sociedades, las piezas valen a veces más por el material que está metido, ¿no? No por el talento que tú tienes. Sí, claro. ¿No? Entonces, a lo mejor dicen, pues es que no es lo mismo una canción que tú la grabas en tu casa a una canción de estudio. Claro, pero también hay dinero de por medio, ¿no? Sí, el contexto del artista incluso. Pero realmente hay que ver la letra de la canción, la intención. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces lo mismo, o sea, realmente cuál es la intención que tú tienes para poder hacer algo y no te detengas, o sea, síguele para adelante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que siempre te va a detener. Por lo que tú quieras, por ignorancia de la gente, por la envidia de la gente, porque quieres que no en todos hay envidia y en todos los ramos hay envidia. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de apreciar lo que realmente tú tienes o tú sabes hacer, ¿no? Claro. Entonces, siempre por el ego de los demás que no sobresalga, siempre te van a tener tapado. ¿Sí me entiendes? Entonces, las influencias de la gente que mueve masas siempre te va a tener en ese sentido y te van a decir, no, o sea, es imposible, ¿no? Claro. O realmente de eso no vas a vivir. Muchas veces, la ya clásica, todo. La clásica, claro. ¿De cómo crees que vas a vivir de eso? Te vas a morir de hambre, no sé qué, pero tu ilusión no te deja morir de hambre. Claro. Tus ganas de hacerlo no te va a dejar morir de hambre. ¿Sí me entiendes? Porque hasta incluso hay veces que llega y hasta a mí me llegó a suceder de que mi mujer se desesperaba porque no entendía lo que yo realmente quería, ¿sí me entiendes? Claro, tu felicidad. Sí, porque ella quería las cosas como ella quería. Claro. Pero yo no entendía mi parte y aún así de todos no me dejé influenciar en esta parte y no dejé que me taparan en esta parte porque yo lo quería hacer. ¿Sí? Claro. Entonces, hay veces que llegas a tomar decisiones de que dices o con los que vienen o yo solo. Claro. Cuando tú tienes la voluntad de hacerlo y de decirlo, yo solo lo voy a hacer, no me importa lo que vaya a pasar, es que realmente tienes tú la convicción de lo que tú realmente estás haciendo y la convicción de lo que tú quieres hacer. Sí, ¿a dónde quieres llegar? Sí, o sea, porque pues muchas, y donde quiera la van a oír, de que dicen la vida es muy corta y desperdiciarla en las ideas de los demás y en las necesidades de los demás te va a llevar a una frustración total toda tu vida, ¿no? Mi papá siempre quería que yo trabajara en una empresa para tener seguro el sueldo y tener seguro los aguinaldos y el retiro. Pero yo le dije, papá, voy a vivir frustrado toda mi vida porque para mí no es eso. Sí, no, es tu felicidad. Y a lo mejor no me va a jubilar ninguna empresa. Pero no me dejé que jubilaran mis ganas de seguir adelante. No dejé que alguien me jubilara mi intención de vivir. ¿Sí me entiendes? Claro. Sí, tu prioridad, Sí, porque realmente hasta el día de hoy nunca he estado frustrado, siempre he estado tranquilo con lo que he hecho y estoy satisfecho con lo que he hecho, ¿no? Y primero Dios, pues me queda mucho tiempo, ¿no? Por seguirlo haciendo y disfrutando, porque cada vez que disfrutas, cada vez que yo hago algo, lo disfruto, ¿sí me entiendes? Eso es lo que me hace levantarme e irme a trabajar. De que hay veces que dices, pues acá en el cochinito sí hay dinero, ¿para qué voy a trabajar? Claro. Pero no, a mí me estresa esa parte
¿Sí me entiendes? Porque hasta incluso cuando yo llego a enfermarme por una gripa, por lo que tú quieras y todo eso, me desespera estar en la casa. Tengo que ir al taller porque esa es mi actividad. Esa es a lo mejor mi válvula de escape. ¿Sí me entiendes? Sí. Para no, a lo mejor no caer en una rutina, no caer en una conformidad. Claro. No, porque si incluso a veces son días festivos o es domingo o es día donde todo lo demás descansas, pero yo descanso allí. No, y llegas a un punto que ya no lo ves como trabajo. No es un trabajo, o sea, realmente cuando ya te pagan por hacer lo que a ti te gusta hacer, olvídate, llevas unas ventajas del tamaño del mundo. Sí. Pero que yo pienso, y si yo hubiera estado trabajando en una oficina, estuviera yo renegando del poco dinero que me pagaran. Y no fuera lo suficiente. Para mí, en cuestiones de economía, no fuera lo suficiente porque yo sentiría que yo debería de ganar más. Claro. Y aquí en esto yo gano lo justo. Yo gano lo que realmente yo pido. Y si se negocia y se llega a un acuerdo, lo pagan, sí, ¿no? Sí, es viable. Y también pues hay que ser realistas, o sea, también tienes tú que tener piezas para el mercado más económico como para el mercado más exigente y más valioso, ¿no? Claro, el que lo alcance en un cierto punto. Sí, entonces es eso, o sea, ponte a pensar, ponte a realmente qué es lo que quiere, qué es lo que te hace motivarte, qué es lo que te hace moverte, qué es lo que te hace dejar de lado otras conveniencias. Como a lo mejor a mí, como no me gusta el fútbol, pues para mí era fácil no ir al fútbol. Claro. Y estar trabajando en el mío, ¿no? Te cuesta. Y como tampoco no tomo, no me gusta tomar, pues tampoco se me hacía complicado ir con los cuates, porque también amiguero no soy. Entonces para mí a lo mejor era eso, más funcional y más fácil se me hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tenía nada que me jalara. Sí, no te aportaba nada. Uh-huh. Entonces eso era lo que yo lo que hacía. Entonces aquí en esta vida vienes tú a hacer lo que tú quieres hacer, no lo que te impongan hacer, porque ya cuando es imposición ya está difícil, ya no es tu vida, ya no sobresales, ya depende, te ahogas más, claro. Te ahogas, si estás en el mar te ahogas, si estás en el aire te vas a ahogar, porque no es una satisfacción propia. Claro. Sí. Perfecto. Háblanos un poco del colectivo Hito. El colectivo Hito lo hice para poder básicamente unir talentos, porque también es otra de las cosas que yo he visto. Necesitas unir talentos para poder hacer, porque no te las sabes tú de todas. Claro. Entonces yo necesito un escultor, porque el escultor tiene la habilidad para poderlo hacer. Claro. Pero también necesito yo gente que me ayude a que me proporcione su mano de obra para poder empezar a trabajar, ¿no? También sus ideas, porque también tienes tú que empaparte de ideas de la gente joven, porque te aportan un montón. O sea, sí, porque el enfoque es diferente. Ideas nuevas. Claro. Sí, porque a lo mejor la gente de mi edad o más grande ya tiene un estándar y todo eso, y entonces tienen mucho conflicto con las nuevas ideas y con los nuevos materiales y con las nuevas herramientas. Tienen un conflicto muy grande. Ese contraste, claro. Tan solo inclusive yo tenía no la tenía olvidada totalmente las redes sociales. Entonces yo dije, pues para mi edad, pues, o sea, para mi forma de vivir y todo eso, pues para mí no es importante. Sí, ¿no? Las redes sociales, simplemente utilizaba el Facebook para estar de chismoso, nada más, ¿no? De ocio. Uh-huh. Sí, entonces yo decía, pues yo no tengo necesidad de estarle presumiendo a la demás gente. Pero no, o sea, también es una para que la gente conozca lo que tú haces y todo eso lo tienes que enseñar. Claro. Lo tienes que presumir, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces cuando haces una obra que estuvo muy bien y todo eso, lo tienes que cacarear. ¿Para qué? Para que la demás gente tenga esa visión de lo que tú puedes hacer, ¿no? Y vean tu trabajo. Y vean el trabajo. O sea, yo me tengo que exponer para que todo el mundo me vea. Pero se termina ese trabajo y otra vez los pies sobre la tierra, porque hay que seguir trabajando. Claro. Porque ese trabajo no te va a dar para vivir toda o que te vaya a jubilar, ¿no? No te da. Entonces hay que ser realistas. Tengo que poner los pies abajo y otra vez a seguirle con otro proyecto que me haga moverme, que me haga levantarme temprano a trabajar, o que me haga venirme de noche a la casa por estar trabajando en ese proyecto. ¿Por qué? Porque me anima, me llena estar trabajando. Claro, y con la misma gente del colectivo. Sí, o sea, trabajamos con esa gente del colectivo porque
yo no me lo sé todo. Necesito a alguien para la publicidad que se la sabe bien, entonces trabaja. Eso es lo que yo hago. ¿Para qué eres bueno? No, pues para esto. ¿O qué es lo que te gusta hacer? No, pues esto. Pues Enfócate en eso, ¿sí me entiendes? Sí, repartir pues manos. Sí, claro. Y también sobre todo eso, pues tienes que dejar escuela. Claro. Tienes que tener aprendices. ¿Por qué? Porque tienes que dejar escuela, porque pues si para mí fue una satisfacción, para la demás gente fue una satisfacción. En ese lado a lo mejor para cubrir lo que yo no tuve. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque a lo mejor mi necesidad era y yo hubiera querido estar en un taller como este porque me enseñaran. Pero hay gente que le gusta y tiene las ganas o el entusiasmo de hacerlo, y pues yo digo, pues órale, o sea, a lo mejor es el legado que yo puedo dejar. Y es a lo mejor la inmortalidad que yo voy a poder dejar con los demás. En tus piezas. Sí, con ellos. Entonces se trabaja en un conjunto. Cuando llega un trabajo un poco cuestión grande en dimensiones, entonces estamos ahí en el colectivo para poder trabajar. Hay escultores, hay manos de obra, hay quien dirige, hay quien trabaja los moldes, la resina, las fibras. Pieza, rotomoldeo. Sí, todo eso. Fibra de vidrio. Sí. Okay. Entonces, con esa finalidad hicimos para poder juntar talentos. Claro. Entonces, dentro del hito depende mucho del proyecto, que es lo que la gente que va a entrar, ¿no?, a trabajar. Que siempre somos los de cajón, ¿no? Siempre somos el grupo. Pero si llega otro proyecto con alguien y se va a involucrar, bienvenido, se involucra. Sí, o esa parte de que pues del equipo no hay quien cubra esa necesidad. Y se cubre. Se trae pues a la bandita. Sí, porque también necesitamos gente de relaciones, claro, que nos exponga ante la gente que quiere o tiene la necesidad de saber de trabajar esto, ¿no? Claro. Y gente que también sepa, que te empiece a comercializar y que te empiece a exponer y sea tu propaganda, ¿no? Claro, tu publicidad. Sí, porque incluso también eso, tus piezas ya públicas, también es tu propia propaganda. Totalmente. Porque hay piezas que son privadas y ahí se quedan en la casa ya. O sea, si acaso los conocidos de ellos y toda la gente, a lo mejor ahí sí puedes publicidad. Sí, pero ya es un público, un mercado muy reducido, privado, sí, tal cual como dices. Entonces, ¿has trabajado pues tal cual para gobierno? ¿Qué has hecho? Hemos trabajado para el gobierno. Una de las piezas más grandes que hicimos fue ahí en Tarímbaro. Fue un lobo que hicimos en una glorieta que está yendo de Morelia para Tarímbaro. Tienes que entrar a esas glorietitas para entrar allá al pueblo de Tarímbaro, y ahí está un lobo que hicimos. Okay. Un lobo que fue en representación de Don Balta, okay, un presidente municipal que fue, no sé si pero no mal recuerdo, son 5 veces fue alcalde de ahí del pueblo de Tarímbaro, del municipio de Tarímbaro. Pero la primera pieza que hicimos ahí fue el busto de la princesa Beatriz, que fue la fundadora del pueblo de Tarímbaro. Okay. Es un busto que está ahí en la plaza, mide más o menos aproximadamente como 80 centímetros el busto. Actualmente se encuentra Sí, ahí se encuentra. Perfecto. Ese fue la punta de lanza que me hizo estar presente en la memoria de las necesidades de ahí del cabildo. Okay. Entonces me contratan para hacer ese lobo. Aproximadamente mide como 3,5 metros de largo por 1,80, 1,90 de alto. Igual de resina, fibra de vidrio. Sí, de resina, nomás que la particularidad que las obras públicas o para municipios y todo eso traen un polvo de bronce. Ok, cuéntanos un poco la técnica de polvo de bronce. Fíjate que la técnica de polvo de bronce, una vez yo llegué a una tienda muy renombrada donde vendía esculturas y todo eso, y vi una pieza y me gustó mucho. Yo dije, pues si hace de bronce, okay, pero para el precio no me cuadraba. Dije, es muy barata para que sea de bronce. Okay. Entonces la agarré y la observé y la estaba viendo y alcancé a ver unos detalles. Entonces yo dije, no, no es bronce, esto es una pintura. Entonces es lo que a mí me motiva para poder hacerlo. Le dije, yo tengo que llegar a esa calidad de esas piezas. No por presunción, sino por propia necesidad. Sí, para ver la capacidad que yo tengo para poder llegar a hacer eso. No es imitación, porque realmente todas las piezas son diferentes, ¿no? Y el material está. Sí. Entonces empiezo yo a trabajar y empiezo yo a desarrollar y empiezo
a prueba y error con materiales y esto y lo otro. Entonces yo me llevé aproximadamente como 3 años para desarrollar una técnica que es a base de polvos de bronce. Igual utilizando el mismo silicón como molde. Sí, igual utilizando el mismo silicón como molde y la base de la materia principal es resina y fibra de vidrio. Perfecto. Entonces esa técnica yo combino la resina con polvos de bronce y llego a una, porque por pura casualidad donde yo compraba materiales, ahí venía una bolsita y todo, le dije, ¿qué es la bolsita? Y me dijo, no, pues es que es bronce de latón. Le dije, ¿para qué funciona? No, pues lo utilizan para la resina. Yo dije, pues ¿sabes para qué será? Entonces yo me la traje, la compré y me la traje, y ya llegué y empecé a experimentar. Dije, pues si se revuelve, empecé a mezclar diferentes porciones, diferentes modos, diferentes formas y todo eso. Hasta después de 3 años llegué yo a la calidad que yo quería, que yo dije, no, es esto lo que es. Y esto es lo que me gusta. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué fueron 3 años? Porque no era de diario yo estar haciendo ahí, ¿no? Sino que llegaba un proyecto, me entretenía y no le daba. O me quedaba sin capital. Claro. Y no tenía yo para invertir en ese gasto, ¿no? Claro. Aparte, el polvo de bronce era muy difícil de conseguirlo porque esos materiales son muy industriales. Y estás pues en un estado donde no hay mucha industria. Claro. Y aparte de que no podían vender 1 kilo. O sea, como son industrias, te venden por toneladas. Sí, claro. Entonces yo no tenía esa oportunidad, ¿no? Entonces ya después de investigar y todo eso, ya tenía yo la forma de cómo investigar en internet y encontré una tienda que está ahí en Xochimilco, allá en el Estado de México. Okay. Y esa tienda se dedica a eso, a hacer polvos de minerales, de materiales de fierro. Sí, te los hace literal. Sí, trabajan el bronce, lo que es el aluminio y muchos materiales, ¿no? Que trabajan, no sé para qué, pero eso me funcionó. Entonces compré 1 kilo y me lo mandaron y todo, y empecé a trabajar y todo eso. Y entonces hazte cuenta que llega la calidad y visualmente tú ves la pieza y piensas que es de bronce. Cuéntanos las características de un terminado de pieza de bronce, de polvo de bronce. Ajá, porque una de las técnicas normalmente es la base del yelco, y el yelco ya lleva un cierto color para que tú la pieza la puedas pintar del color que ya realmente va a ser la finalidad. Una base, un fondo. Sí, pero es a base de pinturas. Claro. Pero acá estas piezas de polvo de bronce se mezcla las resinas con el polvo de bronce y da una apariencia de un metal. Okay. Entonces el proceso es de que yo después, cuando ya saco yo la pieza y ya la armamos y todo eso, tengo yo que hacer el proceso de pulido porque el material es para pulirse. Ok, eso es tal cual, pues como si sacaras una pieza de bronce y le tienes que dar la pulida. Sí, tienes que dar los detalles y todo como si fuera de bronce, entonces la pulimos, pero también le doy una técnica para darle un envejecimiento. Perfecto. Porque normalmente el bronce tiende a ser a la intemperie, tiende a ser un sal. Sí, ya en un cierto proceso de la pieza. Sí, entonces tiene que, ya como está en intemperie lo que es la lluvia, el sol y todo eso. ¿Afecta en las ciertas zonas de un estado, por ejemplo? Sí. Si es húmedo y si es pues, caluroso. En estas partes de acá que son un poco, como aquí en Michoacán, las piezas tienden a hacerse oscuras y negras. Okay. Un color gris muy rata, ¿por qué? Porque son las condiciones climáticas. Claro. Pero si te vas hacia a los puertos, costa, humedad, a las costas y todo eso, pero por la sal, le da otro efecto a la pieza que se ve como muy cobriza. Okay. Se ve verde. Sí, verdoso. Agarra un patinado verde, pero ¿por qué agarra el patinado verde? Porque el bronce lleva una cierta parte de cobre. Okay. Entonces ahí lo que realmente se oxida es el cobre. Y el cobre te da ese color verde. Sí, esa terminación. Sí. Claro. Entonces eso depende mucho, el patinado a la intemperie del material depende en qué zona tú estés. Okay. Porque hay una zona donde a lo mejor lo opaca y no lo hace tan oscuro, y hay partes donde lo va a dejar demasiadamente oscuro. ¿Y es la misma pieza? Sí, es la misma pieza, nada más que realmente los materiales se comportan diferente en cada clima exterior. Sí. Perfecto. Vale. Pues está muy bueno el coto, vamos a hacer otro corte para checar cámaras y continuamos aquí en el podcast de Dialogarte. Vale, artistas, pues regresamos otra vez aquí a su podcast Dialogarte y toca el turno de estrenar una nueva sección aquí en el podcast. Esta pues consta de que en redes sociales hacemos la invitación para que puedan preguntarle algo al artista en turno en el podcast, y esta dinámica la vamos a estar subiendo en las historias de Instagram para que pues nos sigan y por ahí participen.
En esta ocasión la pregunta nos la envía Fernando Damián y dice así: ¿cuánto tiempo le inviertes a tu trabajo? Pues así que yo tengo un reloj para poder, no tengo, y relativamente, pues en la mañana yo cuando me voy a trabajar, pues empiezo a trabajar por el compromiso que yo tengo que entregar piezas, ¿no? Claro. Por el trabajo que yo tengo que realizar y todo, pero nunca contabilizo las horas porque tengo la ventaja de que como yo soy mi propio patrón, pues si tengo algo que hacer que es muy urgente, puedo priorizar esa parte. O sea, si hay que hacer lo que sea fuera del taller, tengo esa capacidad y tengo esa facilidad de poderlo hacer, ¿no? Claro. Sí que eres dueño de tu tiempo. Sí. Entonces, prácticamente pues me voy a chambear a las 10 de la madrugada de aquí de la casa. Voy, trabajo y empiezo yo a trabajar y me regreso normalmente 2:30 para ayudar aquí para la hora de la comida, porque ese es un factor muy importante que yo siempre me lo enfoqué en mi vida, ¿no? De que yo, para mí es muy sagrado comer a la hora de la comida con la familia. Claro. Y cuando los hijos están muy chicos no puedes porque tienen escuelas y todo ese rollo, pero la comida sí era, cuando tú quieres lo haces, y entonces yo cuadré exactamente para poder comer con mi familia todos los días, gracias a Dios. Y se me concedió, ¿no? Entonces, comemos a las 4 de la tarde, vuelvo otra vez a regresar y empiezo a trabajar. Entonces lo cotidiano es de que yo más o menos 8 de la noche ya regrese, pero sí, hay veces que tengo yo un compromiso, tengo que trabajar más porque tengo que cumplir, ¿no? Claro. El compromiso, no tengo que cumplir horarios. Claro, el proyecto. Pero si yo estoy en algo mío y estoy a gusto y tranquilo, puedo estar hasta las 10 de la noche desestresándome, ¿no? Fui una vez a un curso que se llamaba El Camino del Artista y me decían que tú en tu vida que tenías que tener un amante donde le puedes dedicar tiempo, donde le puedes dedicar espacio, donde le puedes dedicar energía, y eso te vitaliza para poder seguir pues adelante, ¿no? Entonces, tal como mexicano, pues pensé otra cosa, ¿no? Claro. Y yo dije, va a estar difícil porque pues No es lo mío. no es lo mío, no me ha motivado todavía, gracias a Dios, eso, ¿no? Pero él decía que tenías tú que tener algo donde tengas que invertir ese tiempo tuyo, donde para que tú te sientas realizado y te sientas bien, sí, apasionado, para que tú diario te comas el cerezo del pastel. Entonces depende para quién y cuál es el éxito tuyo. Sí, la mentalidad que tengas. Sí, porque si tú estás trabajando en lo que a ti te gusta, en lo que tú quieres, y no molestas a nadie, no perjudicas a nadie, y estás ganando lo necesario, y no es conformismo, ¿no? Porque también sí, gracias a Dios, este trabajo me ha dado para tener claro, en combinación con mi mujer, para tener una casa, para tener privilegios de a lo mejor irte una vez cada 15 días ir a los tacos o a hamburguesas, o salir al cine, o irte de vacaciones, ¿no? O sea, claro, tienes esa capacidad para poderlo hacer. Y eso es lo que me gusta, o sea, en ese aspecto soy libre también. claro. Libre físicamente, libre en conciencia, y libre de tabús, y libre de prejuicios, ¿no? Entonces, y precisamente a lo que va la pregunta, libertad a las horas que yo quiero trabajar. Claro. Pero tal y como yo no tomo las horas de trabajo, o sea, cuando ya realmente yo me siento físicamente, me siento cansado, porque también ya me enseñaron a escuchar tu cuerpo, y cuando ya me siento cansado son 7:30 y todo, y lo dejo. Claro. Porque tampoco no puedes trabajar bajo esos inconvenientes. Más en el ámbito del arte, que necesitas pues inspiración para poder sacar la pieza, la verdad. Una de las cualidades que también necesitas romper es de que realmente lo que está es como cuando dicen los problemas déjalos en tu casa y vente a trabajar. Y en el trabajo no te vas a llevar los problemas a la casa, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hay que saberlo combinar, y es lo que la vida me ha enseñado
a poderlo entender. Y cuando realmente lo entiendes y lo quieres hacer, pues es mucho más fácil, mucho más tranquilidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar? El éxito basado a lo que tú quieres, a lo que tú necesitas nada más. Claro. Sí, no el éxito de que porque tienes más seguidores, que porque tienes más dinero, que porque eres socialmente muy Más aceptado, conocido, sí, porque claro. físicamente eres mejor. Claro. Porque en cuestión de materia tienes mejor que los demás. Que sabes más. ¿Sí me entiendes? O sea, para mí a lo mejor ser una persona exitosa es tener esa tranquilidad que mucha gente no lo tiene. ¿Sí me entiendes? O sea que a lo mejor no tengo demasiado dinero, pero estoy disfrutando lo que me estoy comiendo. Claro. Estoy disfrutando, a lo mejor esa hora de estar viendo televisión lo estoy disfrutando porque no tengo nada que me esté consumiendo ese espacio que yo tengo, ¿no? Claro. Eso es. Uh-huh. Pues, ¿qué más? Nos encantaría, pues, nuevamente que vengas a tomarte el tiempo a una nueva entrevista en Sí. un futuro tiempo y seguir viéndote ese proceso, ¿no? Sí. Totalmente agradecido. Es un honor para mí tenerte aquí con Chewbacca. Gracias. Sí. En esta parte de que sí se puede vivir del arte. Y Sí. es un ejemplo bien bonito esa parte, ¿no? De que sí se puede Sí, y se aquí puede está vivir. con el ejemplo. Sí, Entonces, se puede vivir de lo que tú realmente quieras hacer. claro. No necesariamente del arte, porque también una persona que se enfoca en realmente hacer lo que él quiere, de eso va a vivir. Claro. Porque si a alguien le gusta barrer o ser barrendero o tener un empleo o un oficio y le gusta, de eso se va a mantener Claro, todo el tiempo. sí, ¿Por qué? Porque es te va a tener, felicidad. porque te tiene vivo. Claro. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, mantenerte no es físicamente, sino que mantenerte espiritualmente y emocionalmente también. Un ¿Por qué? equilibrio. Porque tú también vas a tener, con esa tranquilidad que tú tienes una expansión donde todo el mundo te observa y todo el mundo te ve. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es lo importante y a mí me ha dado de comer. O sea, me ha dado no nomás de comer, sino que me ha dado un montón de Chingo de satisfacciones. cosas. Sí. Claro. Sí, pues eso, simplemente agradecer tu tiempo por estar aquí y pues este proyecto como tal pues es de visualización, entonces nos gustaría que tú nos compartas algún artista que creas merece más visualización o quieres que la gente lo siga, entonces pues compártenos su nombre. Incluso para invitarlo al podcast. Claro, sí, igual para hacerle la invitación para que se venga aquí a cotorrear un rato. Entonces, pues su nombre, cuál es su rama del arte en la que se mueve y pues eso. Su nombre, su seudónimo es Juan Maíz. Juan Maíz. Él básicamente su fuerte es el modelado en plastilina. Escultor. Sí, Ok. para mí es muy bueno y gracias a Dios hemos podido colaborar con él. Ok, ya has trabajado. Con él lo conocí yo a él en una empresa donde entramos a trabajar, precisamente en la empresa donde hacíamos edificios icónicos o arquitectura icónica del mundo. Ujú. Sí, a de las escala, maquetas que sí. nos contabas, perfecto. Ahí fue donde yo lo conocí. Sí. Claro. Y ese trabajo me dio mucha satisfacción porque conocí a mucha gente muy valiosa. Claro. Es donde también ahí empecé a entender que había que unir talentos. Claro. Entonces, gracias a Dios hicimos una muy buena amistad y hemos tenido amistad de años con él, donde hemos colaborado, gracias a Dios, muchas veces con él. Porque él sabe hacer lo que le gusta y yo sé hacer lo que me gusta. Claro. Colaboramos y amalgamamos y hacemos algo y sale un proyecto. Claro, también él tiene sus proyectos individuales, yo mis proyectos individuales. Claro. Pero cuando es necesario unir nuestros talentos, lo tenemos que hacer. Es por eso de que también hicimos la Hito Escultores, El colectivo. el colectivo y está invitado cualquier persona que se quiera reunir, que se quiera unir a esto que nos apasiona a muchos. Sí, el Pues colectivo. es bienvenido, ¿no? Porque Claro. también algo nos tiene que enseñar. Algo tiene que aportar. Sí, o sea, si él quiere venir a enseñarse o quiere venir a aprender algo, pues bienvenido, ¿no? Pero también nosotros vamos a aprender de él. Claro. O sea, hay que tener la capacidad de entender de que todo el mundo te va a enseñar. Claro. Algo, pero te va a enseñar. Claro. Entonces, Juan Maíz. ¿Cuál es? Perfecto. Vale, banda, pues ahí lo tienen. Igual van a estar apareciendo sus redes sociales acá abajo en la parte de la descripción para que ahí vayan y lo sigan. Y también pues compártenos tus redes sociales en donde podemos ver tu trabajo, en donde te podemos seguir. Nada más tengo Instagram y se llama Hito Escultores. Hito Escultores. Hito Escultores. Ok, pues ya lo oyeron, banda, vayan y dense una vuelta ahí al Instagram de Hito Escultores. Igual va a estar apareciendo en la descripción todos los links para que puedan checarlo.
Y pues nada, volver a agradecerte por el tiempo. Gracias, Pa, por apoyarnos en esto y en todo. La neta es que siempre ha sido un pilar bien grande. Y pues la neta es que tú fuiste el que nos hizo aterrarle al arte, ¿no? Entonces, hasta cierto punto estamos aquí por ti. Entonces, gracias por eso. Gracias también a ti, papi, por estar aquí. Gracias. Yo soy Chubaca, estoy con Abraham, con Joel Cárdenas. Y pues nada, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos, de vernos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Pasen, denos ahí, regálenos un me gusta, un comentario. Participen en las dinámicas, banda. Y pues nada, esto fue Dialogarte y hasta la próxima. Gracias. Bueno, banda, y pues gracias por su tiempo. También agradecemos a la productora de sonido, a Rosita López. Gracias. Nos estuvo haciendo aquí el paro. Chido.